Perfecto. Bienvenidos, hermanos. Qué bendición tenerlos en el estudio bíblico de la Iglesia Misión Cristiana Nueva Reforma. Aquí está atrásito todos los logos que tenemos. En este tema tan importante, porque hoy creemos en la Trinidad, pero muy poco podemos presentar una explicación clara, sencilla, de lo que la Trinidad es. Por supuesto, es imposible definir la Trinidad, porque si fuera posible definirla, Dios no sería Dios. Tratar de definir lo indefinible. Pero, sin embargo, la Escritura nos da buenas luces, buenas guías para entender qué es Dios, el incomprensible, el otro, revelado de una manera tan particular en cuanto a la redención para nosotros. Hermano Antonio, la verdad es que es esto. Nosotros no sabemos cómo es Dios. No, es imposible que conociéramos toda la majestad, integridad y forma y ser de Dios. Él, de lo que Él es, se nos ha revelado de una manera. No sabemos si es todo lo de Él o una parte de Él, pero en cuanto se nos ha revelado en la Sagrada Escritura para nuestra salvación, es trino. Dios el Padre planea, provee la redención, Jesucristo la ejecuta como el Salvador y el Espíritu Santo la sella, la aplica para la vida de los creyentes. Y eso es lo que nosotros, ese es el testimonio que encontramos escrito en la Sagrada Escritura, que al mismo tiempo entendemos y aceptamos como la palabra inspirada por Dios. Es decir, lo que Dios ha deseado revelarnos tocante a sí mismo y a su obra, lo ha puesto por escrito, guiando a estas personas que, que nos legaron la escritura, lo que Él quería que nosotros supiéramos. Totalmente suficiente para nuestra salvación, para que creamos en Jesucristo principalmente, hijo suyo, hijo de Dios, ¿sí? Y que creyendo en Él tengamos vida y vida eterna. Qué grande, ¿verdad? Es nuestro Dios. Lo que nosotros andamos buscando es que el creyente tenga el adecuado conocimiento para decir con propiedad, con autoridad y con revelación de Dios lo que Dios dice, ¿sí? Que es a veces lo que nos falta. Muy bien. Hermano Antonio, ¿qué tal si iniciamos orando esta noche? Claro. Buenas noches, bienvenidos otra vez a este bendito jueves por la noche. Qué interesante el clima, hablando un poquito de clima. Moja. Miren que a pesar de que está la lluvia por toda la ciudad, aquí sentimos un calor tal vez de unos 25, 27 grados. Aquí hay un calor humano y se siente bastante calor. El clima está bastante caluroso aquí en la iglesia. Yo venía bien enchumpado, pero dije, no, si no hace frío, pero tampoco quería mojarme. Sí. Pero bueno, en estos tiempos, en esta temporada donde el eje de la Tierra se inclina a 23 grados, Punto 5. punto 5. Y es por eso que tenemos más calor. Incluso yo ahorita que venía eran las 6 de la tarde, dije, qué claro está, no serán las 5. Sí. No, eran las 6 y todavía había luz. Claro. Porque, Entonces los días son más largos. sí. Disculpe que me esté metiendo con las clases de geografía, Dele. pero es importante conocer, es parte de la creación de Dios, el equilibrio ecológico que nos regala cuatro estaciones. Estamos en un solsticio de verano De verano. y bendito sea Dios En por el hemisferio norte. el hemisferio norte. Así es que en esta temporada de lluvias y calorcito, vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu excelente clima. Nos has puesto en un lugar predilecto de la eterna primavera, bendita Guatemala, Señor. Gracias, Padre, bendice a cada integrante, cada ciudadano, cada miembro de esta comunidad con tu bendición.
Gracias, Señor, porque un jueves más estamos platicando de tu palabra. Te pedimos que tú nos ilumines a través de tu Espíritu Santo y que nos guíes a la verdad, que no haya ni un ápice de desviación en lo que dice tu palabra. Gracias por permitirnos hablar de tu palabra y ponemos en tus manos esta reunión y la vida de cada una de las participantes, que su participación enriquece la reunión, le da un punto clave para que todos aprendamos. Cada vez que habla una persona, un hermano que está atrás de la pantalla, todos nos gozamos, uno, todos aprendemos, dos, y el Espíritu Santo está contento. Así es que gracias, Padre, por permitirnos hablar de tu palabra. Bendícenos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Así es que, bueno, yo quisiera introducir, por favor, en dos partes. La primera es un pequeño resumen de lo que vimos anteriormente, el jueves pasado, y la otra se la voy a decir de una vez para ir enlazando lo que estoy diciendo con lo que se pretende, y se pretende lo que dijo ya el pastor René. El objetivo es que sepamos por qué hay una Santísima Trinidad, por qué hay una Trinidad, por qué se le dice Trinidad, de qué nos sirve saberlo a nosotros, para qué nos sirve, con qué se come, dirían por ahí. Claro. Pues ese es el punto, saber para qué. De alguna manera, apologéticamente dirían por ahí, defensores de la fe, si hay alguien que esté en desacuerdo, pues decirle, miren, la historia es muy importante. Claro. Y hemos llegado a la historia, nosotros nos apoyamos en la historia para comprender de dónde viene ese concepto de la Trinidad. Sí. Y aquí estamos hablando de los primeros concilios. El concilio de Nicea, por ejemplo, en el 325, lo vimos la semana pasada, donde empieza a defenderse la fe. Muy importante, no se inventó, No. ahí se defendió y se afirmó algo que era creído por la iglesia, no, no es Nicea la que crea la deidad de Cristo. Exacto. Acordémonos, hermanos, que la teología era una de las ciencias principales que necesariamente se tenía que aprender para comprender el mundo. Claro, era la mamá de las Era ciencias. la mamá de las ciencias. Entonces, había personas que se habían metido de lleno en la ciencia, los famosos agnósticos, que decían una cosa, gnósticos, los gnósticos decían una cosa que tenía mucho fundamento bíblico, pero que estaban equivocados. He ahí las herejías. Claro. Y interesante porque quien convoca este concilio es el emperador. Muy interesante. Miren el peso del emperador sobre la iglesia, que después se voltea el asunto. Pero muy interesante porque no era cualquier persona que se le ocurrió la idea. Es decir, no, fíjense que Jesús, la divinidad de Jesús no es cierto. Es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Y ahí tenemos a Arriano, a Nestorio, y después viene el concilio de Éfeso con decir que Jesús es el Hijo de María, pero también María es la Madre de Dios. Claro. Y qué interesante eso. Yo cuando lo leí dije, qué interesante, la Madre de Dios. O sea, Dios tiene madre. Dios no, jamás, nunca fue esa la idea. Claro, nunca fue esa la idea. Precisamente el concilio lo desmiente, ¿verdad? Entonces, esos son los concilios y finalmente se concluye con un credo. Un credo en 1381 en el concilio de Constantinopla. Y ya se define a través de este credo que recibe diferentes modificaciones iniciando con el concilio de Nicea y reformándose más adelante, no me refiero a la reforma protestante, sino modificándose para dejarlo establecido en el concilio de Constantinopla, que es el credo que conocemos en la actualidad.
el credo niceno-constantinopolitano, ¿verdad? Ya aprendió el Ya trabalenguas. ya me la aprendí. Pues en resumen, es fue lo que vimos tomemos en cuenta la pregunta, ¿para qué estamos aprendiendo esto? ¿De qué nos sirve? Una, como defensa de la fe, pero la otra, me pregunto yo, en mi vida cotidiana, en mi vida práctica, de qué este conocimiento de la Trinidad tiene algo que me haga pensar, sentir, actuar diferente, sabiendo que hay tres personas en una y que son un mismo Dios. ¿Hay qué me provoca en mí? ¿Alguna confusión? ¿Alguna construcción de nuevo pensamiento? ¿Una nueva actitud hacia la vida para, para practicar lo que Dios nos ha estado enseñando a través de todo este tiempo, a través de su palabra, de la revelación de Dios en la palabra, en su palabra, modifica algo en mi vida, significa algo importante para mí? Yo lo voy a dejar así como pregunta nada más Claro. y ya No, y vale la pena contestarla tajantemente y de dos maneras. La primera, la Trinidad no es un anexo doctrinal, no es una elucubración teológica, ¿sí? Para que quede escrita en el artículo 3 de una confesión o de un catecismo. No, es el corazón mismo del cristianismo. Y dos, si Dios en sí mismo es una comunidad, eso nos abre la posibilidad de que nosotros podemos ser una comunidad con Dios, porque es un Dios relacionado, es un Dios que se relaciona con nosotros y es posible el encuentro, porque Dios es trino, Dios, aquel Dios trascendente, aquel Dios lejano, aquel Dios que según los gnósticos hizo el mundo y se fue. Sí, dejó las leyes que nosotros descubrimos del universo para entenderlo. No, es un Dios que se hace inmanente y se relaciona con nosotros. Para que así como Él y el Hijo y el Espíritu Santo son uno, nosotros también podemos ser uno con Él. Eso es particular del cristianismo. En todas las otras religiones es tan compleja las deidades, son tan humanas las deidades, son tan y entran en un conflicto tan sin perder la justicia, la santidad, la majestad, el imperio y todo que es Dios, es un Dios que por el concepto trinitario entendemos que entra en relación íntima con su creación, sin ser parte de la creación, pero que nos permita a nosotros experimentar un encuentro, una relación personal, porque Él es persona, porque Él es ser, porque Él es ente, porque Él es comunidad, nos permite entonces a nosotros también tener una relación íntima con Él. ¡Qué precioso! Y esa es la practicidad que tiene para nosotros la Trinidad, que no solo es de esgrimir o escupir las definiciones y repetirlas como lorito. No, es que tenemos un Dios grande, sublime, pero un Dios que se hace con nosotros y que vive con nosotros. Sobre todo en la segunda característica que vamos a ver hoy de la Trinidad, ¿sí? Que es la esencia de Dios. Dios es amor. Y ahí es donde nos queda. Es la única, no quiero usar la palabra religión, ¿sí? Es la única revelación de Dios en donde Él se manifiesta específicamente con amor. Si usted ve los dioses de la antigüedad, desde Marduk, babilónico, y no digamos los dioses cananeos, y los dioses del Olimpo, tanto griegos en su versión griega y latina, había que tenerlos contentos. Se mostraban enojados con su creación, obraban de maneras hasta raras, ¿sí? En una relación extraña. Sin embargo, nuestro Dios y el Dios de la Escritura es amor. Y la forma como actúa
con nosotros es en amor. Tanto amó Dios a su creación, al mundo, que dio a su Hijo unigénito, de sí mismo, para que el que crea en él no se pierda. Y no lo dio en un asunto imperial, no lo dio en un asunto magistral y jerárquico, y él no, lo dio como cordero, lo dio en sacrificio, lo dio en muerte para nosotros, para que Él llevase la carga, Él llevase la culpa, Él llevase la condena, para que nosotros alcanzásemos salvación y vida eterna. No amar a este Dios y no comprender esa grandeza que tiene la Trinidad es no conocer a Dios. Por eso es que lo que quiero es arrancar esta noche con la resucitación de herejías que la iglesia execró del cristianismo y que movimientos pseudocristianos nos están presentando en su proselitismo y que evangélicos orejones están cayendo y llenando esos antros religiosos, ¿sí? Y particularmente en América Latina. Si las sectas estas han crecido, es principalmente en América Latina, y no crecen de feligreses católicos romanos, crecen de feligreses evangélicos, eh, que acuerpan sus filas sosteniendo herejía trinitaria. Impresionante, ¿verdad? Por eso es que ya se volvió, y espero que se lo aprenda, ese dicho que ahora se enuncia desde el romanismo: católico ignorante, seguro protestante. Casi podemos decir y seguir la cuestión: protestante ignorante, seguro testigo de Jehová, seguro mormón, seguro adventista, seguro unicitario, porque no conoce las verdades. ¿Sí? Y es eso. En América Latina, particularmente nuestro territorio, nuestra región, distintos grupos religiosos están negando con ostentación los fundamentos de la Trinidad y tratando de usar la misma escritura, que es lo más divertido, resucitando esas herejías condenadas ya. Calcedonia en el 451 puso punto final a la discusión trinitaria. O sea, ya que se cerraron todos los conductos, se debatió cada herejía, se demostró escrituralmente su vacío y se consolidó la doctrina trinitaria y de la doble naturaleza y unipersonalidad de Cristo Jesús. O sea, el que no cree esto, no solo no es cristiano eh, eh, ortodoxo, y tampoco es salvo, porque si no cree en un Dios trino, no le aman, sí, aún está en sus delitos y pecados, porque saber quién, sin saber de qué forma obtiene salvación, porque solo Dios podía satisfacer la justicia de Dios para que nosotros fuésemos salvos, porque si un hombre pudiese haber satisfecho la justicia de Dios, la responsabilidad estaría en nosotros de seguir y cumplir esa línea, porque si para el hombre es posible alcanzar la santidad, no necesitamos un Cristo Redentor divino. Es fuerte, es absoluto, no deja orillas, no deja cabos sueltos, ¿sí? Y entonces, pues las sectas pseudocristianas que sostienen conflicto con la Trinidad, la primera es la de los testigos de Jehová. Increíble, la primera herejía cristiana en cuanto a la Trinidad fue la de Arrio, el obispo Arrio, que se presenta al concilio de Nicea con el criterio de que Jesucristo es el primer ser creado, porque si cambió algo en su naturaleza de Dios a hombre, no puede ser Dios, porque Dios es inmutable. Lo explicamos mucho la semana pasada. Pues bien, estos testigos de Jehová
y resucitan reviven esa teología y esa herejía arriana, afirmando que el Hijo, que vemos en las Escrituras, fue un ser creado por el Padre en algún momento de la historia, principalmente en su encarnación, y entonces no es coeterno, no es homoousios con el Padre, ni consustancial con Él, o sea, atacan la raíz de la Trinidad, ¿sí? Y niegan plenamente la deidad de Cristo y afirman que es el arcángel Miguel, como el otro es Luzbel. Entonces ellos piensan, el que pelea por el lado de Dios es Miguel, preencarnado, saber de qué manera este Miguel se manifiesta, ¿sí? Negando esa preexistencia divina e igualitaria del Hijo con el Padre. Y así se presenta con preguntas capciosas sobre, tú sabes que la vida eterna se va a vivir en la tierra, y cosas por el estilo. Y los evangélicos se ponen ahí con cara de interrogación, y de pronto, sutilmente, cuando empiezan a mostrarle, y sabes que el texto de primera Juan 5 7 8 no está en la Biblia, y entonces Jesucristo no es Dios, sino que él pelea por nosotros, y así como Luzbel es el ángel de la muerte, pues Cristo es el ángel de la vida, como una creación de Dios. Pasando por alto lo fundamental, todas las herejías son una disminución o, o un desaparecimiento diabólico de la razón por la cual Cristo vino al mundo. Y es ahí donde como iglesia hemos fallado, porque hablamos, al excluir la cruz de la predicación y el sufrimiento de Jesucristo, el siervo sufriente de Jehová en la cruz por los pecados de la humanidad, e irnos por las ramas de la majestad de Cristo, de orar en su nombre, de lo grande que Él es, de sus enseñanzas, que todas son majestuosas, pero que no nos sirven de nada si Cristo no muere en la cruz. O sea, toda la razón de su encarnación es para llegar en ese determinado tiempo designado por Dios a morir en lugar de la raza humana. Y Él no podía morir otro. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie más lo podía quitar. Porque la ofrenda que debía ser presentada era una ofrenda inocente, perfecta, santa, justa. Y solo el Hijo cumplía con esos criterios. ¿Sí? Por eso es que tanto en su bautismo como en la transfiguración se manifiesta aquella voz expresando, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. O sea, Él me satisface. A nadie más esa frase ha sido aplicada más que al Hijo. Y por eso esa complacencia quedó rota, afectada profundamente en la cruz, por lo cual el Hijo, que había sido eterno contentamiento del Padre, en un momento recibe la espalda de Dios, el abandono de Dios. Eloí, Eloí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Sí, por primera vez, Dios no pudo tener comunión con su Hijo, estaba cubierto, estaba hecho maldición por nosotros. Solo Dios podía hacer eso. ¿Sí? Y por esa razón el Señor lo resucitó de entre los muertos. Es el gran misterio que encarna la Trinidad. ¿Sí? La ejecución completa por parte de Dios de nuestra salvación. Es lo que en teología se llama monergismo. Y todas las religiones humanas, pasando por el catolicismo romano, las herejías cristianas y todas las religiones del mundo son sinergistas. Es decir, el hombre tiene que hacer algo
para satisfacer a Dios, para agradar a Dios, para ganarse un lugar de Dios, una respuesta de Dios y su salvación. Tiene que moverse, tiene que actuar, tiene que sacrificarse, algo tiene que hacer. Y que el cristianismo es la única revelación en la cual Dios todo lo hizo, porque solo Dios podía hacer. ¿Sí? Y esa es la base trinitaria. Entonces cuando, digamos, qué triste que los pastores aquellos que le dicen a sus feligreses que no hablen con testigos de Jehová. O sea, si un pastor le prohíbe a un miembro suyo que hable con un testigo de Jehová, que es sujeto de evangelización, o sea, si no evangelizamos a testigos de Jehová, ¿a quién evangelizamos? Si no evangelizamos a mormones, ¿a quién evangelizamos? Si no evangelizamos a adventistas, ¿a quién evangelizamos? Si no evangelizamos a agnósticos, a ateos, a gente que sigue la cientología, ¿a quién evangelizamos? Si a budistas, todo esto. Si no los evangelizamos a ellos, ¿a quién evangelizamos? Cabal, a otros evangélicos y los pasamos a nuestra pecera. Ellos están y existen para que nosotros les mostremos la luz. Pero cuando el pastor le dice a sus iglesias, no hablen con ellos, les está diciendo ignorantes, pobrecitos, ¿sí? Como la casi súplica que le pedían los pastores en los 80s, 90s a sus miembros que no fueran a la universidad porque los iban a volver ateos. Qué manera más elegante de decirle bruto e ignorante a su membresía, que cualquier hijo de vecino con cualquier ideología mucho menor que el cristianismo iba a corromper el conocimiento verdadero de Dios por una ideología humana. Quiere decir que la gente no estaba preparada y lo mismo está pasando el día de hoy. En lugar de amar a estos que no conocen todavía a Cristo y acercarnos con la enseñanza pura, clara del Evangelio y hacerles ver que están sosteniendo doctrinas caducas y llevarlos a la revelación de Dios, no, ni siquiera los recibimos. Tocan y no estoy. Esa es la de los testigos de Jehová. La otra pseudosecta, tal vez más peligrosa, porque la contemplamos dentro del cristianismo. ¿Cómo es que no nos ha molestado? Cuando nace el movimiento pentecostal en la calle de Azusa hace un poquito más de 100 años y se muestra con toda esa potencia y fuerza de su movimiento, nació dividido. Nació un pentecostalismo trinitario y un pentecostalismo unicitario. Ese movimiento pentecostal unicitario es hereje, niega la Trinidad y confunde. Una de las cosas tal vez más profundas del concepto trinitario es que son tres consustanciales, ¿sí? Pero cada uno con los atributos de la deidad. ¿Sí? Y entonces, ¿en dónde no se confunden las sustancias? El Padre es el Padre, es Dios, pero no es el Hijo. El Hijo es el Hijo, no es el Padre, pero es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios, no es el Padre, no es el Hijo, y es Dios. ¿Sí? Ese es el gran credo de Atanasio, el gran credo trinitario, sin confusión de sus sustancias, ¿sí? Sin transformación, sin conflicto en su naturaleza. Y entonces estos reviven una de las herejías tal vez más complicadas de la cristiandad, que es el modalismo. Una, una, una herejía expresada por un obispo, Sabelio, ¿sí? Que hablaba de solo Jesús y que se basa en un texto de la Sagrada Escritura en donde Pedro, hablando en Pentecostés, dice que había que bautizarse en el Señor. Si ustedes me acompañan a Hechos, capítulo 2, Hechos 2, dice, eh,
Verso 38. Pedro les dijo, ante la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces ellos dicen, allá ven, no hay que bautizarse en la Trinidad, sino hay que bautizarse solo en Jesús, porque Jesús es Dios. No, no hay una Trinidad, sino que el Padre, aquel Jehová del Antiguo Testamento, es ahora Jesús, y ese Jesús de los Evangelios ahora es el Espíritu Santo, pero es el mismo Dios. Solo hay un Dios, pero en tres modos. Por eso se llama, la herejía es el modalismo, que niega la distinción que hay en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que son solo modos, presencias, manifestaciones, expresiones, como lo quiera decir, de un solo Dios. Padre en el Antiguo Testamento, Hijo en el Nuevo y fuerza espiritual o espíritu después de Pentecostés. ¿Sí? Interesante, solo Jesús, pero el que está presente ahora es el Espíritu Santo. Ah, es que así lo dice, miren, y entonces nos bautizamos en el nombre de Jesús para que recibamos el don del Espíritu. Entonces, ese Jesús se mueve y se nos presenta ahora como Espíritu de Dios. ¿Sí? Y ahí está, es un grupo, no es enorme, pero sí existe, pues sí se presenta. Son cristianos pentecostales unicitarios. Es casi el único grupo. Siempre hay otra pequeña secta no pentecostal llamado Solo Jesús, pero ese sí es insignificante, ¿sí? Pero este grupo sí está entre nosotros. Hay iglesias pentecostales unitarias, ¿sí? Como hay iglesias trinitarias. Y será no, ¿cómo cuesta? Pero por ahí en algunas reuniones un 25-75% por ciento de la 25 unicitarios, 75 trinitarios, aún el día de hoy. Son iglesias unicitarias pentecostales que niegan esa distinción eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Confunden las distintas personas de la Trinidad y se pasan llevando por alto, uno, la gran comisión. O sea, Pedro, en Pentecostés, dice, bautícese en el nombre de Jesucristo. Está haciendo una expresión en el nombre de lo que nos enseña Jesucristo, en lo que nos guía Jesús, ¿sí? En este nombre, en lo que estamos predicándole, ¿sí? Ese mismo Jesús dijo, vayan a todas las naciones, bautízalas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, Pedro, diciéndoles que vayan a Jesús, Jesús dijo, bautícense en el nombre de la Trinidad, y se hace caso omiso de eso, y se exagera esa palabra, este texto que encontramos en Hechos capítulo 2. Y pasa totalmente por alto, por ejemplo, las manifestaciones distintas. Cuando el Hijo está presente en el río Jordán, se abre un cielo y se oye una voz, que no es el Hijo, a menos que fuera ventríloco, ¿sí? El Hijo entonces habla ventrílocamente, este es mi Hijo amado en que yo tengo confianza, ¿sí? Y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. O sea, lo estamos viendo y entonces aparece un holograma, ¿sí? Para que se manifieste una distinción. Cuando el Padre y yo uno somos, y cuando Él está hablando, cuando Jesús está orando, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, está hablando consigo mismo. ¿Con quién está hablando? ¿Con quién está hablando Jesús? ¿Sí? Si el Padre es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios en tres modos distintos, ¿cómo es que un modo puede estarse comunicando al mismo tiempo con el otro modo? No hay respuesta. ¿Sí? Por lo tanto, y no solo ese, y Él les enviará otro consolador. No dice un consolador, otro consolador. Jesús es consolador, por eso es nuestro abogado. ¿Sí? Nosotros tenemos dos abogados. Y el Espíritu Santo es
otro consolador. Si es el mismo, ¿cómo puede ser otro? ¿No? Pero la mayoría de cristianos no conocemos la escritura para tener claros estos textos de la escritura, estas expresiones divinas, tanto del Padre, que habla de su Hijo, del Hijo que se comunica con el Padre. Enséñanos a orar. Que era la oportunidad de Orba Jesús dijera, oh Jesús, te pedimos. No. ¿Cómo empieza la oración? Padre nuestro. O sea, es Él y ahora entendemos que la oración es dicha en el nombre. Hay un nombre en el cual esa oración al Padre es contestada a través de otro nombre. ¿Cuál nombre? El Hijo, Jesús. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos? En ese consolador que viene a guiar nuestra oración para dirigirla sin error al Padre. Qué fabuloso. No sé si alguno de los que están escuchando y siguiendo esta línea de pensamiento tiene una pregunta, se ha enfrentado de repente a alguno de estas sectas o ha tenido alguna discusión o quiere algo no le quedó claro, hermano Antonio, no sé, una pregunta o comentario. Pues sí, un comentario más, bueno, y también pregunta, porque sí es confuso entenderlo desde el punto de vista teológico, no tiene lógica, pero a mí lo que me ha servido es creerlo, porque yo no voy a querer otra cosa más que eso. Entonces, porque entenderlo es muy complicado. Uf, ¿Sí? Entonces, yo me quedo con que Jesús y el Espíritu Santo y Dios están presentes desde el inicio de todo. Y eso lo dice el Antiguo Testamento en Génesis. y el Nuevo Testamento Y el en Nuevo Juan, Testamento lo reafirma, por digamos así. supuesto. Yo entiendo a las sectas y a las herejías porque tienen cierta lógica, ¿sí? Por ejemplo, a ver, en Mateo dice, Jesús asciende al cielo, se va. ¿A dónde? A la derecha del Padre. ¿Y quién queda aquí en la tierra? El Espíritu Santo. O sea, Jesús no iba a andar caminando y ya estaba resucitado, ¿sí? Y yo no sé qué hubiera pasado si estuviera caminando eternamente por aquí, pues. Pero no, resulta que se va y queda el Espíritu Santo. Y ahí se entiende perfectamente que tiene que haber alguien aquí en la tierra, que es el mismo Jesús, es el otro consolador, otro Distinto a consolador, Jesús. distinto a Jesús, pero finalmente es el mismo Dios, Un solo Dios. un No, si solo no Dios. seríamos politeístas. Exacto. Entonces, en ese sentido, yo me quedo con esta situación, que por fe creo que es el mismo Dios, ¿sí?, que está presente en el corazón de cada creyente. Claro, sí, pero no es una fe ciega, no es una fe sin falta de testimonio, o no es una fe, ¿cómo se llama?, en el vacío, es una fe que descansa en un testimonio fiel, que nos presenta justamente esa paradoja o esa complicación. Por supuesto que es un misterio, y pretender decir, puedo explicar académica o bíblicamente toda la Trinidad sería una ostentación y una mentira. No, de hecho, Agustín, hay una de las historias más cómicas de Agustín de Hipona, es cabalmente cuando él, luego de su conversión y de comprender el Dios Trino, lo trata de asimilar y no puede. O sea, obviamente entiende que Dios el Padre ha obrado a través del Hijo, ¿sí?, en la salvación y que el Espíritu Santo está obrando en la vida del creyente y eres el Padre de la doctrina de la justificación por la fe y la santificación por el Espíritu Santo. O sea, si alguien lo escribió de una manera asombrosa fue Agustín, pero al ver lo que está escribiendo y esto, dice, sí, pero no lo entiendo. No, ¿cómo es posible? Y está cavilando en ello, caminando en la playa, cuando ve a un niño cabalmente con un guacalito.
bueno, no sé cómo se decía en cartaginés o en griego, huacal, ¿sí? Que está abriendo un agujero en la arena y con el mismo huacal va, corre al mar, llena el huacal, llena, echa el agua en la arena y mira y no se llena. Entonces va y está el niño. Una vez Agustín pasa, lo ve y niño, ¿sí? Sigue cavilando y lo sigue viendo y el niño está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30, 50, 100. Ya, dice Agustín, hasta se desesperó, ya, cállate, cállate, no, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? Le pregunta, regresa Agustín, le pregunta a este niño, ¿qué haces? Quiero meter el agua del océano en este agujero. No se puede. Y entonces la historia cuenta, una visión, algo, un éxtasis o algo. Entonces este niño le dice, así eres tú, pretendiendo meter a Dios en tu pequeña cabeza. Y desaparece de su vista esta cuestión. O sea, eh, es un relato cabalmente autobiográfico de Agustín, en donde dice, finalmente comprendí que si yo pudiese definir totalmente la divinidad, mi Dios sería del tamaño de mi cabeza y sería más humano o tan humano como yo. O sea, Dios es excelso, es más grande. Por eso le llevó tanto tiempo a la iglesia en ver esta manifestación de tres y seguir siendo monoteísta. ¿Sí? Y los llevó a entender la gran expresión. Yo quisiera llevarlos a Deuteronomio capítulo 6, verso 4. ¿Sí? Que es la Shema de Israel. ¿Sí? Y cuando uno lo lee en español, pues entonces dice, entonces, ¿qué está pasando con nosotros? El texto dice así, ¿sí? Eh, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sí? Entonces uno dice, ya ve, solo es uno, no son tres. Pero esta misma expresión es plural. Cuando uno lee en el hebreo, ¿sí? Jehová, nuestros dioses, ¿sí? El Señor, uno son. Ese ejad es la misma palabra que se usa en dos momentos muy particulares. Y vio Dios y creó el día y la noche, día y noche. Y dijo, son un día. O sea, el día es compuesto. Ejad es día y noche. Y el día, que es distinto a la noche, componen un día. ¿Sí? Impresionante. O sea, ese es el concepto. Ejad es uno, pero más que uno es unidad. Y es la otra expresión donde aparece Ejad, es en la gran declaración de Dios sobre la unión del hombre y la mujer. Y los dos serán un Ejad, y serán Ejad. Son dos, varón y mujer, pero son uno, son unidad. Entonces, Ejad no solo es el numeral uno, no, es unidad, y la unidad está compuesta varón y mujer. Y el varón es una cosa y la mujer es otra. El varón puede estar en Groenlandia y la mujer en Patagonia, casados, y siguen siendo uno, pero uno está allá y el otro está acá. ¿Sí? Pero son una sola carne, son ejad. Esa palabra es la misma que está aquí. El Señor nuestro Dios, ejad es unidad. Y que lo vamos a ver entonces ya manifestado en que el Padre, el Hijo, cada uno es una persona, con los conflictos que nos da esa palabra, pero siguen siendo unidad. Y es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Unidad. Entonces, la misma escritura, al estudiarla gramaticalmente, ni siquiera tenemos que inventar conceptos, ni siquiera lo tenemos que traer de otro lado. La lectura misma de la escritura nos abre la posibilidad, Dios mismo se manifiesta en unidad.
Qué fabuloso. Sí, no sé si hay alguna pregunta por ahí. No, ok, perfecto. Cuando se habla de teología, ¿verdad? Y sabemos que el concepto de teología, si lo vemos literalmente, ¿qué significa? Dice estudio de Dios. Claro. Ahora, no es así, porque a Dios no se le puede estudiar. Por eso es que la teología se llama teología propia, ¿sí? Porque es lo propio de Dios. Y es decir, lo que Dios nos ha dicho acerca de sí mismo. Por eso es que, digamos, estudiamos cristología, en el estudio sobre Cristo. Estudiamos soteriología, el estudio de la salvación, eclesiología, el estudio de la iglesia. Pero cuando llegamos a Dios, no decimos el estudio de teos, no, decimos teología propia. ¿Por qué? Porque lo que es de Él, que solo Él lo sabe, podemos descubrir lo que Él nos ha dicho acerca de Él. No es lo que yo descubro de Dios, sino lo que Dios me ha manifestado. Y por eso se le llama teología propia, que le pertenece a Él. Exacto. Sí, finalmente es una revelación de Dios. Revelación. Lo que estamos viendo, incluso lo que estamos platicando un día de Y hoy. se usa más la palabra autorrevelación. No es Dios revelado y yo lo descubro, no, sino que Él mismo se muestra. Sí. ¿Sí? Mírenme, ¿sí? Esto es lo que conocen de mí. Y es uno de los, y esto nos lleva a uno de los textos más trinitarios que tenemos en la Escritura. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. O sea, no solo habla de el Padre es uno, que no se conoce, y que el Hijo es el que le da a conocer y que Él ha visto al Padre. Esos son textos que debemos nosotros manejar, conocer, leer en la Escritura. ¿Sí? Claro, el distintivo principal de Dios que se nos ha revelado es que Dios es amor. Llegamos a lo que teníamos que llegar esta noche. Pero, y luego nos quedamos, yo me quedo corto, porque mi esposa dice, es que mira, es que el amor de Dios y todo, pero ¿qué es el amor de Dios? Luego, para ti, ¿qué es el amor? No, es que mira la forma de ver de ese niño, ahí está el amor de Dios. Sí, yo te entiendo perfectamente. Entonces, es describir todas las cosas buenas que existen en el mundo, el amor de Dios. Y uno dice, bueno, ¿y por qué tanta sangre, tanto sacrificio de Jesús? ¿Qué bueno tiene de eso? ¿Dónde está el amor? Pues ahí está el amor. Ahí. Pues si no es Él el que lo sufre, te toca a ti. Es lo que es la madre que da la vida por su hijo, pues, o el padre que da la vida por su hijo. Tanta sangre. ¿Sí? Tanta sangre, pero ¿por qué lo hizo? Por amor. O sea, se dio, así, no, máteme a mí, ¿no? En las novelas de Corín Tellado. ¿Sí? Incluso, sí, ¿cuántos padres en una oración muy sinergista que vea a su hijo enfermo, esto, el otro, pásame a mí la enfermedad y quítasela al hijo? ¿Sí? Son oraciones, ahí sí que hoy como capellán, que he escuchado, no una, dos, tres, muchas veces. Ay, es que yo quisiera, que ojalá a mí me hubiera caído esa enfermedad y no a mi hijo. O sea, yo quiero eso, yo quiero el dolor, yo quiero el sufrimiento, yo quiero padecerlo, pero para que mi hijo no sufra tanto sufrimiento, sí, pero es un sufrimiento producto del amor, la entrega absoluta. Pero eso no es el amor de Dios lo que está en discusión aquí, sino, aquí está Carlos, sino Dios es amor. Y eso es la esencia de Dios, es el amor. Él es amor. Y ahora viene, y esta es la argumentación trinitaria más poderosa. Para amar se necesitan mínimo dos. No es amor si solo hay uno.
Amor, si no hay a quien amar, es egoísmo, es narcisismo, es hedonismo, Este no es lo mismo. es el amor excesivo a uno mismo. ¿Sí? Es un amor enfermizo. Son similares, son primos. Okay. ¿Sí? Son manifestaciones de un amor egoísta, ventajista, ¿sí? Y que crea culpabilidad en la otra persona si no le expresa en una sola dirección el amor. O sea, yo no necesito amarte, pero tú me tienes que amar a mí. Eso es esa tensión entre el narcisismo y el hedonismo, ¿sí? Que son hijas menores del egoísmo, un egolatri, ¿sí? Egolatría, adoración al ego, eso significa egolatría. Si solo Dios es uno y no hay otro más, ese Dios es amor, es ególatra. Se adora a sí mismo. ¡Ay, qué chulo soy! ¿Sí? Qué bonito soy, qué bonito soy. Gordolfo Gelatino. ¿Ah? ¿Cómo? Gordolfo Gelatino no viene. Ah, sí, pues, por supuesto. ¿Sí? Eso es, no, la declaración Dios es amor exige por antología, por antonomasia, la realidad trinitaria. Es un per se. ¿Sí? Si no, el amor no es una cualidad autocontenida, es totalmente transitiva. ¿Sí? Es una relación de entrega a. Yo amo a. ¿Sí? Si Dios fuera solo un ser único y solitario, antes de la creación no habría tenido a quien amar. Imagínense, no hay nada. Dios está solo, solo. No puede ser amor, porque Él solo a sí mismo no puede amar si no hay a quien amar. Siempre hubo un hijo, ¿sí? Por eso el Padre es Padre eterno, porque siempre ha habido un hijo eterno. Y entre los dos, amor. Dios es amor. No sería amor en esencia, ¿sí? Tendría que crear algo para poder amar algo. Lo que uno es, conoce, dicen, uno conoce el hermano cuando tiene un hijo. ¿Ah? Ay, es mi esencia, es mi ser, y expresa esa cuestión, o conocía el amor, dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo a alguien a quien expresarle ese sentimiento. Mientras no lo conoce, mientras no hay a quien, no. Es la soledad que siente Adán. Yo vi al chimpancé y la boca del chimpancé, no, hasta no. ¿Sí? Veo el cuello de la jirafa y dijo, no llego. ¿Sí? No encontró a quien amar. ¿Sí? Hasta que Dios provee una ayuda idónea, y entonces existió el amor en la humanidad. Y esos se aman tanto que llegan a ser unidad. Impresionante. Sí, este concepto, el más grande concepto trinitario que nosotros tenemos acerca de Dios y que no explotamos porque no nos ponemos a pensar en las implicaciones, es la situación la afirmación, 1 Juan 4:8, Dios es amor y solo puede ser verdadera eternamente amor si Dios existe en relación. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Qué fabuloso. Creo, no estoy muy seguro, pero Sí. está en San Agustín, en su libro, en Confesiones. Confesiones sobre de San Agustín. el amor. Y él, yo me acuerdo de la frase, pero no me sé exactamente dónde está, pero dice precisamente eso del amor. Para que exista amor, tiene que haber un amante, Claro, alguien que ame, sí, y un amado, así es. que es Jesús. Y el amor es el Espíritu Santo. Claro. Y entonces ahí está la Trinidad. La Trinidad. La Es Trinidad del amor. una de las tantas consecuencias teológicas de Agustín, ¿sí? Sobre el amor, que termina en su gran frase, por lo tanto, ama, que es transitivo, y entonces haz lo que quieras, porque es imposible pecar. Se llamó explicando la santidad. El que ama no peca. ¿Sí? Cuando pecamos es falta de amor al prójimo. ¿Sí? Es falta de amor a Dios. ¿Sí?
fallamos en eso. Hubo un sentimiento contrario al amor. Por lo tanto, Agustín cierra toda esa discusión con su frase, ama. Entonces, puedes hacer lo que quieras, porque si lo haces todo motivado por el amor, nunca habrá pecado. Por eso es que Dios no peca, porque todo lo que hace es en amor. No, nada nada proviene de otro sentimiento mayúsculo que no sea el amor, ¿sí? Y cuando uno lo ve en la escritura, hay una cantidad de versos enorme. En esa oración intercesora de Jesús, el Padre, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Más claro, no canto un gallo. Juan 17. Juan 17, puro comienzo en uno, menor reduzco para que todos sean uno, por aquí va la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y yo en ellos, tú en mí, quejada, ¿sí? Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cómo me has amado a mí? Exactamente como ellos. Momento. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué había antes de la fundación del mundo? Nada. Y ahí ya Dios era unidad, ¿sí? En comunidad. Era Padre, Hijo, y el Espíritu de Dios se movía. O sea, y Espíritu Santo, ¿sí? Por eso es que se discutió primero, al establecer la deidad del Padre y el Hijo, que es lo que queda consignado en Nicea, la consecuencia lógica fue llegar a Constantinopla, 50 años después, a también reconocer la deidad del Espíritu Santo, ¿sí? Porque es igual, es enviado de sí mismo, ¿sí? Al igual que el Hijo, es otro consolador, ¿sí? Pertenece a esa misma unidad, para que el mundo conozca que amo al Padre, el Hijo ama al Padre, el Padre ama al Hijo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Por si nos faltaba el tercer ingrediente, ahí está Romanos 5:5. Conocemos, se nos transmite, se nos comunica, se nos enseña, se nos tutorea, se nos mentorea, se nos expresa el amor del Padre al Hijo por la comunicación del Espíritu Santo que nos enseña estas cosas, que solo el Padre nos puede revelar. Sí, yo estaba queriendo, como siempre me interesa tanto poner todo en contexto y en ejemplos claros para la vida cotidiana y práctica. Eh, por ejemplo, a través del amor de Dios. Y tomando en cuenta lo que decía el teólogo Molman sobre la Trinidad como una comunidad, donde una comunidad se comunica, llega a acuerdos, ¿sí? Dice, así es la Trinidad. O sea, el Hijo y el Espíritu Santo platican, llegan a acuerdos y los ponen en práctica. Concuerdan. Dice, por muy diferente que tenga la misión diferente Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, siempre llegan a un acuerdo. Complementa. Entonces, ese era el ejemplo que ponía Molman en cuanto a la comunidad, ¿cómo lo podemos aplicar en comunidad? Pero me quiero saltar un poquito más allá de una discusión en amor trinitario dentro de una pareja. Ya. ¿Sí? Si una pareja puede ser dos esposos, sí. puede ser padre e hijo. Sí, no incluye la suegra. Incluye la suegra. No hay trinidad, ¿eh? O con un vecino, ¿verdad? Que regularmente con los vecinos se cree que no se pueden llevar bien, ¿no?
Por eso hay razón. O sea, ¿cómo podemos discutir en amor trinitario? Amor de Dios, sin hacernos daño, sino buscando el bien común o el bien del otro, ¿verdad? Vaya, Si yo busco el bien del otro, sí, voy a buscar mi bien, sí. porque si él está bien. Eh, Vivimos tan juntos, tan cerca, que si Claro. yo me preocupo por él, sí, ese amor que él va a sentir, yo voy a recibirlo también. sí. Pero, Sí, pero hay dificultades como seres humanos, como decimos, ¿verdad? Cuando no hay amor, erramos al blanco, ¿sí? al negro también, pero Al blanco, al negro, al rosado y al negro, sí, y al rojo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, sí, eso sería ideal si tuviéramos el amor de Cristo en nosotros, porque muchos quieren vernos el bien y muchos de nosotros queremos ver el bien en otras personas, en parejas, en madres, en hijos, en primos, en vecinos, en compañeros. O sea, esto no es generalizado, no solo en una pareja de matrimonio, no solo en una madre e hijos, o madre y primos y hermanos. Entonces siempre va a estar el amor, porque usted puede estar lleno de amor, y yo puedo estar llena de amor, y el pastor no. ¿Verdad? Y nosotros queremos verle bien a él, pero él no lo va a recibir, porque va a ser la parte esta egocéntrica, o el narcisista, o el otro nombre que dijo que no se me quedó, ¿verdad? Entonces él va a creer que es obligación de nosotros, que somos cristianos, ¿verdad? Que estamos llenos del amor de Dios, que tenemos la obligación de querer ver el bien, pero él jamás va a responder de la misma manera. Entonces ahí no se cumple, pienso yo, la Trinidad, que es lo que creo yo que usted quiere decir. ya, O ya, estoy ya. mal. No, Sí. no está bien. En la Trinidad existe la reciprocidad. O Exactamente. sea, el mismo amor con que el Padre ama al Hijo es el mismo amor que recibe del Hijo amando al Padre. Y el mismo amor entre el Padre y el Hijo es el mismo amor que el Espíritu Santo vive y comunica de esa relación. Nos cuenta cómo se ama. ¿Sí? Yo solamente para complementar lo que yo siento, porque su preocupación es válida, yo estoy de acuerdo con usted. Pero he aquí la diferencia de una persona que cree en Cristo y otra persona que no cree en Cristo. Si aplicamos el concepto de amor de Dios en la Trinidad, hay un amante. ¿Quién es el amante? El cristiano que es fiel, porque tiene el amor de Dios, es el amante. ¿Quién es el amado? La otra persona con la cual estamos discutiendo. Él es el amado. Yo lo amo a él en Cristo Jesús. Si, aunque él no lo sepa, he ahí la diferencia. Claro. ¿Qué palabra le voy a decir yo a alguien que amo? Palabras de respeto. De afirmación, de... Exactamente. Y ahí es una doblegación de mi ego, Claro. para poder sacar el amor de Dios. El Claro. Espíritu Santo ahí está. Sí. Si no, no se puede. Claro. Pero tiene que iniciar alguien que ama. Sí. Y por eso, para que no fracase esa relación, no puede ser un amor humano, porque ya lo dijo el diácono José José, el amor acaba. ¿Sí? Ese amor, ¿sí? Que tratamos de, si fuera meramente humano, tarde o temprano, en alguna manera, es más exigente, es prohibido, genera daño, ¿sí? Porque te amo, te golpeo, ¿sí? Por eso la Escritura nos dice, el amor no puede ser humano, el amor debe ser divino. Por eso dice, andad en amor. Vaya, sí, muy bien. Como también Cristo nos amó. O sea, en el creyente, en la pareja, cuando incluso en la iglesia, cuando la pareja en la iglesia no se ama, es porque están amando en forma humana y no están experimentando y viviendo el amor de Cristo. Y el amor acaba. ¿Sí? ¿Cómo es este amor de Cristo? Que se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sí? Y por eso es que se le llama a los esposos someteos los unos a los otros en temor de Dios. Las casadas sujetas a sus maridos como al Señor. O sea, de la misma manera
No, es que no, de la misma manera como te sometes al Señor, así a tu marido. Y el marido, cabeza de la mujer, como Cristo, cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Y qué debe hacer? Maridos, amen a sus mujeres. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. Es un amor de Dios, porque Dios es amor. En el Señor tenemos el ejemplo, tenemos la marca, tenemos el estándar, tenemos el fiel. Y ese amor que convive en ellos es el amor que debemos vivir nosotros. ¿Es natural? No, es de Dios, pero por su Espíritu Santo experimentamos y vivimos. Hablamos, y cuando no lo hacemos, es que vivimos no con este mandamiento, sino hacemos nuestro amor. Y es un amor humano. Y ese amor humano demanda, exige, da para recibir. El amor de Dios se entrega de una manera total, sin esperar, como dice 1 Corintios 13, no todo lo soporta, todo lo espera. ¿Sí? Es unidireccional, ¿sí? Ama sin medida, no lleva la cuenta. No sé, yo te amé el lunes, martes, miércoles, jueves, me vas a amar el viernes. Ama todos los días, ama todas las horas, ama todos los minutos, ama todos los segundos. Nosotros estamos a leguas, ¿sí? Lejos de eso, pero es el mandamiento que tenemos. No es, si un día eh, se te ocurre que no maté a nadie, le di paso a 7 en la fila del tráfico, no miré feo a mi jefe, esto, el otro, oh Señor, amaste como yo amo, y entonces derrama lágrimas, porque es el balance en rojo que siempre tenemos, porque no se nos da. Es una continua marca, una continua prueba, una continua situación diaria de negarnos a nosotros mismos en todas las circunstancias en función del otro, sin esperar. Y ese es el amor de Dios. Qué fabuloso. ¿Ah? Y Eso esto tendría que que ser. por eso es que siempre llegamos a la noche, al momento, y decir, Señor, perdona, porque no amé como tú amas. ¿Sí? Y es ahí la atención. Quisiera dejar unos minutitos, porque aquí se ha establecido un diálogo fenomenal. Ojalá todos estuviésemos presentes aquí, pero Jenny, Betsy, Jenny, Rudy, Elizabeth, Wilfrido, Tato o Carlos, ¿alguna pregunta, algún comentario? Levante la mano o abra su micrófono. Bien. Gracias. ¿Ninguno? Caray. Los amo mucho, pero, pero era ahí, Tato está aplaudiendo, está, Buenas noches, Pastor René. sí, Narciso, Sí, estoy aquí en ya el Zoom de Elizabeth. estás Eh, en el call con Elizabeth. bueno, Sí, una pregunta, Pastor. Sabemos, ¿verdad?, que ahí mencionó el Deuteronomio 6.1 6:4. o 6.5, 6.4, ajá. Entonces, ¿qué hay si nos puede explicar lo que menciona en Génesis 1:27 o 26, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra Claro, semejanza? sí. Aunque no es un texto que podemos decir, mira, aquí está la Trinidad, nos abre exactamente la revelación de Dios. Dios cuando habla de sí mismo, habla de sí en plural, porque Él en sí es comunidad. Y hay varios textos. ¿A quién enviaremos? Vuelve a aparecer esa frase en Isaías. O hagamos al hombre. Ahora el hombre es como uno de nosotros, dice en el Génesis 3. O sea, no es solo Génesis 1:26, va en distintos pasajes del Génesis, en otros pasajes de la Torá, en pasajes de la profecía. ¿A quién enviaremos y quién irá por nosotros? Caracoles.
O sea, Dios cuando habla de sí mismo, habla en plural, a tal grado que cuando se menciona Dios no se dice él. Él es la palabra hebrea para Dios, pero él es Elohim, él es dioses, ¿sí? Él siempre cuando habla de sí mismo, él es Elohim, no es él, ¿sí? Y eso habla de que Dios uno es dentro de sí mismo complejo. Y la simpleza de Dios es su complejidad. O sea, esa intimidad dentro de la misma naturaleza interna de Dios es un Dios que convive en una comunidad santa, perfecta, en armonía, en ritmo, en melodía, regresando a la expresión de los padres capadocios, que danza en unidad. ¿Sí? Y ellos hablan eso porque, pues sí, aunque por ahí un loco puede estar danzando solito, ¿ah? Pero la danza es danza acompañado, se expresa en unidad. Sí, esos versos que son varios, Narciso, nos alertan de que tenemos un Dios que es complejo. Muy temprano para decir, son tres, por supuesto, que eso se nos irá revelando en el trayecto, pero que cuando se comunican, sí, que él puede haber dicho, haré al hombre, pero no dijo así, dijo, hagamos. Puede haber dicho, ¿quién irá por mí? Pero no dijo así, ¿quién irá por nosotros? Y ahora, ¿qué hago? No, ¿y ahora qué hacemos? Él es uno como yo, no, Él es uno como nosotros. O sea, eso es la palabra de Dios la que nos está dando un testimonio grande de que Dios en sí mismo es uno, donde siendo más que uno, sigue siendo uno. Y ese es el gran misterio de la Trinidad. Un gran verso. Nacio, no sé si por ahí te contesté la pregunta. Sí, ahora, bueno, tengo dos preguntas más. Bueno, hay algunos que se agarran, ¿verdad? Del, Algunos cristianos que se agarran ahí en Génesis, ya se me olvidó el capítulo, ya lo tenía en la mente, pero menciona cuando Dios regresa con Abraham después de 10 años sí, sí, sí. y dice que va con otros dos seres o dos ángeles o dos hombres, según la traducción. Sí. Y muchas personas, ¿verdad? Incluso hasta ciertos pastores han dicho que ahí es una señal de la Trinidad. Ya, ok. Y digamos, tienen y no tienen razón. Esas manifestaciones que vemos ahí son teofanías, son apariciones o manifestaciones, epifanías de Dios, en este caso preencarnado o humanizado o antropomorfizado, ¿sí? Y es Dios o el Hijo o una manifestación de Dios humanizada. Y entonces, cabalmente, como son más de uno y es una teofanía, es una manifestación de Dios, entonces dicen, ve, aquí está la Trinidad manifestada. La teofanía no llega a tanto, nos está manifestando una presencia divina, preencarnada o no encarnada, manifestada, ¿sí? Con los hombres, pero no necesariamente podemos afirmar, ahí estaba el Hijo, y este era el Espíritu, y este era Dios. No, pero sí es una manifestación. Dios se apareció de una forma humana, ¿sí? O que parecía humana por lo menos, a Abraham. Melquisedec es una teofanía y entendemos que es una teofanía de Cristo porque Hebreos nos lo revela. Si no, sabríamos que es una manifestación de Dios, de alguien que sirve a Dios y que está y que le pertenece a él, y es un sacerdote superior al arónico, pero no lo identificaríamos con Cristo si no es porque Hebreos nos hace el gran favor de decirnos que es una manifestación de Cristo antes de su encarnación. Es una preciosa teofanía que tenemos en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, es sutil, nos manifiesta que Dios se ha manifestado a los hombres. En esa manifestación múltiple, donde no llega uno, llega dos, llega tres, en ese sentido, pues algunos pastores se animan, se atreven
a decir, ve, aquí está manifiesta la Trinidad. El texto no lo dice y no lo expresa de esa manera para poder afirmar que es una manifestación trinitaria, solo para no decir más de lo que la Biblia dice. Ve, Y sí, Narciso. mi última pregunta, bueno, gracias por explicar eso, pastor. Sí, Ahora, mi última pregunta, no pude hacer la pregunta anteriormente porque estaba algo ocupado. Eh, Acerca del bautismo, sabemos que el bautismo debe ser trinitario. sí, Y si la persona, yo he leído artículos que han hecho preguntas, ¿verdad? Y contestan. Son artículos que son trinitarios. Entonces, entre unas de ellas, ¿es correcto que la persona sea bautizada en el nombre de Jesús, si no es por la Trinidad? ok. Eh, y te lo voy a decir de esta manera. Este problema no es reversible. Los unicitarios no aceptan el bautismo trinitario, ¿sí? Porque para ellos es anómalo, son de tres dioses. Los trinitarios no tenemos ningún problema en el bautismo dado en el nombre de Jesús, porque la expresión que está en el original en ese verso es Kyrios, el Señor, y el Señor es trino. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando una persona que fue bautizada en una iglesia unicitaria se une a nosotros, obviamente es un adulto, es una persona que ya razona, no es un bebé que viene caminando solito. Y entonces nosotros le mostramos y le preguntamos si él cree en un Señor, en un Adonai, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si él responde que sí, en ese Señor en el que fue bautizado, es el Señor Trino, y no hay ninguna razón para volverlo a bautizar, ¿sí? Eso es lo precioso pero de la enseñanza, de la instrucción. Ahora, no, es que yo fui bautizado solo en Jesús. Bueno, pero Jesús es el Señor. Sí, pero no, yo creo que no. Tal vez lo que falta ahí es instrucción bíblica y es un discipulado continuo, lo que hay que seguirle enseñando. En una práctica, algunas iglesias reformadas de condescendencia para tranquilidad de este débil, aunque lo que falta es enseñanza, lo bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en alguna medida regresamos al rebautizo, que el que ha sido bautizado en el Señor, el que ha sido bautizado bajo el concepto cristiano, no debiese ser vuelto a bautizar, porque no depende de quién lo bautizó, sino de Dios, que es el que bautiza. Y la iglesia reconoce ese bautismo, ¿sí? Y al final, nosotros lo que miramos es el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Y el Espíritu Santo bautiza, ¿sí? Y entonces nosotros en ese reconocimiento aceptamos a la persona. Vemos en Hechos que personas que no habían recibido el agua del bautismo habían sido bautizadas por el Espíritu Santo, y personas que fueron bautizadas en agua luego recibieron el Espíritu Santo. O sea, no hay un orden, ¿sí? Lo que hay es una congruencia. El que es bautizado por el Espíritu no rehuye y es bautizado. Antes o después no importa, en agua, porque la iglesia es su bautismo, es su marca, es su circuncisión del corazón, es la señal del pacto que damos. Entonces, lo que nosotros hacemos es la enseñanza, y en la enseñanza lleva una confesión, y esta persona que fue bautizada en el nombre de Jesús llega al conocimiento de que ese Jesús es una parte, es el Señor, que es un Señor de la Trinidad, y entonces recibe y va a aceptar y amar su bautismo. Y no hubo falla, porque es Dios el que bautiza. Y finalmente, el bautismo es el bautismo del Espíritu Santo. O sea, es bien teológico, es bien profundo, pero requiere madurez del que enseña y un aprendiz, un discípulo que es enseñado
en la palabra del Señor. Fue mal enseñado y por eso viene turbado. Nosotros venimos y le enseñamos y lo tranquilizamos. Su angustia termina y es recibido y vive en el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso no quita que, como habrás leído y como estás haciendo la referencia, algunas iglesias lo que hacen es, para calmar las situaciones, lo reciben y lo bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es una salida, para mí, es una salida fácil para no ponerse en la tarea de la iglesia, que es discipular a la persona. No sé si ahí está. Y como era trinitario el tema, preguntó 3. Vamos, Betsy y Lucky, que tienen hace rato ahí levantada la mano. Lo que me quedó duda si en el concilio de Calcedonia si se finalizó o no se finalizó con la doctrina de la Trinidad. Es que no logré escuchar esa parte bien. Sí, el concilio de Calcedonia es, digamos, conciliarmente hablando, el último concilio en el que la iglesia consideró haber agotado el tema trinitario. No ha surgido otra herejía que no haya sido tratada en Calcedonia. Todas las trifulcas, el nestorianismo, el modalismo, el monofisismo, el eustaquianismo, el arrianismo y todos los ismos raros fueron contemplados, contestados, analizados, refutados con la palabra de Dios y acordados en concilio, que eran doctrina extraña, y se afirmó la Trinidad, en la hipostasis trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres que son cada uno eterno, omnipotente, omnisciente, pero no tres eternos, tres omniscientes, consubstanciales de la misma naturaleza, ninguno creado, ninguno superior, ni confundidas sus entidades, sino que siendo cada uno son consubstanciales y conviven en una perfecta armonía y unidad. Y el Hijo es la segunda persona encarnada en una nueva hipostasis, Dios y hombre verdadero. Dos naturalezas, una sola persona, la persona del Hijo, el cual era Dios perfecto y era hombre perfecto. Hombre para poder morir por nuestros pecados, Dios para poder haber hecho y vivido en completa santidad. Esa hipóstasis quedó también sancionada en el Concilio de Calcedonia. Esta es la fe católica, dice al final, la fe universal, la fe cristiana, la fe bíblica, que creemos un Dios en unidad y en Trinidad, y en un Hijo, una persona en dos naturalezas, Dios y hombre verdadero. Y ahí quedó zanjada, terminada, completa, confesada la fe cristiana que sigue todas las iglesias que tienen sucesión apostólica doctrinal y que confiesan esta verdad bíblica. Y ahí quedó zanjado. Cuando ahorita que vimos, todas estas pseudo sectas cristianas que tienen anomalías en la Trinidad no son más que resurrecciones, renovaciones, upgrades de las mismas herejías a los cuales ya la iglesia ya dijo en el pastel, ¿sí? No es por ahí. Y ahí es donde queda. Calcedonia es el punto final de esa discusión, ¿sí? O sea, ¿a qué debemos remitir a una persona que tiene dudas con ello? A los concilios, a la iglesia, a la escritura, a las refutaciones, y que fueron sancionadas, creídas, sostenidas y expresadas en el gran, finalmente, credo de Nicea, Constantinopla y el credo de Atanasio. Consolida lo que los apóstoles enseñaron de lo que vieron del Hijo, que dijo lo que dijo cuando estuvo entre nosotros, y que fue resultado por el Padre, sentado a la diestra de Dios, y junto el Padre y el Hijo nos han enviado para nuestra bendición y santificación al Espíritu Santo de la promesa.
Y a veces queda, es un círculo cerrado, es un anillo trinitario completo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún otro comentario? No sé, Sí, por ahí. pastor. Sí, Jenny. Escribí ruido y se me vino abajo una maceta. Acá, Bueno, ya, eh, la maceta de planta, no la maceta. Ok, no, esta maceta la tengo todavía aquí. ok. Eh, em, en la Biblia, en la palabra de Dios, se leen títulos que relacionan el Espíritu Santo con Dios. Se leen versículos. También versículos que relacionan el Espíritu Santo con nuestro Señor Jesús. Y, y dice, hay versículos que dicen espíritu de adopción, de gloria, espíritu de gracia, espíritu de consejo y poder. En el espíritu de gloria está primera Pedro 4:14, de gracia está Zacarías 12, en el consejo y poder Isaías. Y así hay varios. Yo saqué unos y dice el espíritu de Dios, Mateo 12:28. Mateo 12:28 dice, vamos a ver, pero si yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu de Dios, Ajá, eso significa que el reino de Dios ha llegado a nosotros, pero ahí habla y dice el Espíritu de Dios. claro. Luego habla del Espíritu de Jesucristo, Filipenses 1:19. Ahorita que aquí ya los tengo separados. Filipenses 1:19 dice, yo sé que por la oración de ustedes y con el apoyo del Espíritu de Jesucristo, Claro, esto redundará en mi liberación. sí. También dice en Juan 14, Juan 14:17. Juan 14:17 dice, Juan 14, he visto 15, 17, 17. Es decir, el Espíritu de verdad, Ujú, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve. Aquí nos habla del Espíritu de verdad. Y en el 15, Juan 15:26, Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, claro, el cual procede del Padre, y a sí, quien yo les enviaré de parte del Padre. sí. Él dará testimonio acerca de mí. Y entonces, como le digo, hay cantidad de versículos que nos hablan del Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, ¿verdad? Sí. Y que yo creo bueno, nos apoya y vemos que el Espíritu Santo ahí sí que vemos la Divina Trinidad. Uh, sí, y hay cientos más. Por el lavado de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, en Tito. Fuiste Ajá. con el Espíritu Santo de la promesa. El Señor es el Espíritu en 2 Corintios 3, 17 y El de 18. consejo y poder también que está en Isaías, Sí, está en Ezequiel, así que hay varios versículos. claro. Y Ese era mi. como persona, ¿sí? Puede ser contristado, apagado. Mm. O sea, la deidad del Espíritu Santo está bien establecida en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y se manifiesta como el actor del nuevo nacimiento, como una obra del Espíritu Santo, el que hace la regeneración y la renovación en la vida espiritual de los creyentes. Cuando se acalla al Espíritu Santo, se está acallando directamente a Dios. O sea, es una cantidad enorme de situaciones, a tal grado, porque tocaste ciertos versos que apoyan por un lado la doble procedencia del Espíritu Santo, pues, del Padre y del Hijo, o la solicitud del Hijo y el envío y la procedencia del Espíritu Santo por parte del Padre, que es el famoso filioque, que no vamos a meternos en esta noche al respecto, pero justamente la Escritura habla tanto del Espíritu Santo enviado que en un momento pareciera que lo está enviando tanto el Padre como el Hijo. Y eso genera
esa situación de mutua dependencia. Lo que nos está hablando es cabalmente de una relación íntima y que interactúan en este sentido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los versos que has mostrado manifiestan esa situación. Déjenme terminar en la estructura, en el argumento sólido como iglesia. La primer premisa que todo como cristianos nosotros debemos tener es que el amor, por definición, requiere al menos dos personas. Si Dios es amor, hay mínimo dos. ¿Ya? No digamos tres. ¿Sí? Dos. Dios es amor en su misma esencia. ¿Sí? Cuando hablamos de consustancial, cuando hablamos de la misma esencia, ahí está Dios, y Dios es amor, no simplemente en sus actos, en su esencia. Dios no solo da amor, Dios es amor. ¿Sí? Antes de la creación, no podía haber existido amor si Dios hubiese estado solo. ¿Sí? Por lo tanto, debe haber en Dios una pluralidad personal que posibilite el amor eterno del Padre al Hijo, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Jesús afirma que el Padre le amó antes de la fundación del mundo, un texto que leímos aquí. Y solo el Dios Trino es capaz de ser eternamente amor sin depender de nada fuera de sí. No tenía que crear algo para poder empezar a amar algo. Ya experimentaba y vivía el amor en su propia esencia, porque es un Dios en comunidad. ¿Sí? Para armar eso. Cuando hace algún tiempecito, porque eso no me lo inventé yo. Jonathan Edwards, por ejemplo, decía, la felicidad eterna de Dios consiste principalmente en la comunión de amor entre las personas de la Trinidad. John Owen decía, el amor del Padre al Hijo es el modelo de todo amor divino. Bavinck decía, el Dios Trino es la plenitud absoluta de vida y amor. O sea, no es algo que surgió ahorita o una novedad, no, sino que la Iglesia ha comprendido como una defensa apologética de la Trinidad la esencia divina del amor de Dios, que es amor. Y con eso los quería dejar esta noche, en la certeza de que cuando conversamos en la pregunta que decía, o en el objetivo que planteaba Antonio, la Trinidad no es una reflexión abstracta, no es un concepto meramente teológico de discusión de cabezas, no, es la base de toda relación de amor y comunión y de redención de Dios con nosotros. Y por eso es que la iglesia es amada de Dios y nosotros amamos a Dios, que es nuestro Redentor. ¿Sí? Somos inducidos, somos introducidos en el amor trinitario por el Espíritu Santo en unión con Cristo. Un cuerpo, una cabeza, un Señor, un bautismo, un solo Espíritu. Gloria sea al Señor. Espero que esto haya puesto esto. Voy a terminar para ganar unos segundos a la grabación, porque hemos terminado, y aquí termina la grabación.